Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión veremos cómo cambiar las tiras LED dañadas e instalarlas nuevas en un televisor marca Samsung de 43 pulgadas. El modelo aparecerá aquí en la pantalla. Este video será un poco largo porque primero les mostraré a detalle cómo desensamblar este televisor, ya que no cuenta con tornillos, y así se les facilitará más el procedimiento para poder acceder hasta donde están ubicados los LEDs, principalmente para los que no conozcan este modelo. Posteriormente podrán ver el daño que causó con el tiempo y el calentamiento los LEDs originales a el acrílico difusor de la luz. Como este acrílico no lo venden y es muy difícil de conseguir usado y en buen estado, les mostraré cómo se puede resolver para que no afecte tanto en la calidad de imagen. Vamos a comenzar. Muy bien, aquí pueden ver el televisor. En las pruebas previas, al encender el televisor, sí se logra distinguir la imagen alumbrando con una lámpara. Este televisor usa las dos tiras LED en la parte de abajo. Este es el número de modelo. Ahí lo pueden ver y vamos a proceder a abrirlo. Este televisor no utiliza tornillos, así que lo colocaremos boca abajo. Y en la parte superior izquierda, viéndolo por la parte de atrás, vamos a introducir un desarmador. Realmente la tapa trasera no está muy profunda, será muy fácil introducir un desarmador. Si tienen unas espátulas especiales, mejor. Colocamos en esta posición los dos desarmadores. Aquí en la parte de adentro lleva unas varillas metálicas que algunos colegas las sacan para abrirlo, pero yo normalmente solamente deslizo el desarmador con mucho cuidado y se pueden oír ahí cómo se van desabrochando poco a poco las partes que van sujetas a esas varillas sin ningún problema y no se rompen si lo hacemos con cuidado. Deslizando el desarmador van a salir sin ningún problema. Ahí ya está completamente suelta la tapa, ahí pueden ver, y ya simplemente hay que levantarla con cuidado y ya queda libre. Estas son las varillas metálicas que tiene el televisor, a donde va abrochada la tapa. Algunos compañeros la sacan y después la vuelven a introducir. También se puede hacer, pero yo no lo hago, no lo considero necesario. Aquí tenemos ya las tarjetas electrónicas, también van solamente ensambladas. Tiene unos broches de seguridad, se levantan y se deslizan. La tarjeta fuente de poder se desliza hacia la derecha y la tarjeta main a la izquierda. Aquí abajo tiene una lámina que protege la tarjeta del display. Simplemente se le quitan, se desatora de estos broches también que tiene y se saca de esta manera. Pero se me pasó mostrarles cómo se quitan estas partes metálicas que son a donde van las patitas, la base para mesa. Y es simple, solamente se introduce un desarmador aquí a donde está la flechita y va a presión, se saca, y para colocarla simplemente se vuelve a meter en su lugar y se empuja hacia adentro. Ahora sí vamos a quitar las tarjetas, le conectamos los flexibles y el conector. Y aquí nada más levantamos un poco la tarjeta y vamos a deslizar hacia el lado derecho. Muy bien, ahí ya pueden ver la tarjeta fuente de poder, que la quitamos fácilmente. Aquí está el contacto que va hacia el panel de iluminación. Esta es la tarjeta principal. Levantamos un poco la tarjeta y la deslizamos hacia la izquierda. Con esto ya queda liberada. Muy bien.
así podremos trabajar mejor. La tarjeta que va al display lleva dos cintas hacia el chasis, hacia tierra, y aquí estas tarjetas se deslizan hacia atrás, pero eso lo vamos a hacer posteriormente. Primero vamos a darle vuelta. Muy bien, antes de darle vuelta, aquí le voy a mostrar unos pequeños broches que tiene, unos seguros con el mismo plástico del bisel o marco frontal. Simplemente se van con un desarmador a ir desabrochando y se levanta hacia arriba. Aquí ya quedó libre el display. Vamos a levantar las tarjetas y asegurarlas con cinta para poder retirarlo de su lugar. Aquí ya accedimos hacia el siguiente nivel. Levantamos las láminas. Lleva una lámina flexible y una más rígida. Aquí ya pueden ver el daño que tiene el reflector, el acrílico reflector de luz. Se los mostraré más adelante. Aquí tenemos las tiras LED nuevas. Aquí pueden verlas a detalle. Llevan su cinta para poder colocarlas, cinta de doble cara. Recuerden que hay que probarlas primero antes de instalarlas. Aquí ya están listas para instalar, pero aquí ya les voy a mostrar el daño que causó el calentamiento de los LEDs. Aquí la lámina que va al fondo, la lámina blanca, también se ve que está quemada, pero principalmente el acrílico difusor de luz. Aquí pueden ver que incluso se agrietó por el calor. Vamos a verlas un poco más a detalle. Aquí ya cambiamos las tiras LED, pero les mostraré más a detalle el acrílico. Miren, aquí se pueden ver unos huecos causados por el calor de los LEDs. Muy bien, y también partes carbonizadas que si se vuelve a colocar igual va a obstruir la luz, la iluminación. La coloqué de la misma manera para que puedan ver el efecto que causa en la imagen. Aquí abajo se ven unos reflejos intensos de luz en partes y dos zonas oscuras del lado derecho y del lado izquierdo. Eso posiblemente causado por las partes carbonizadas que están en los huecos que se formaron. Esta es una muestra ya con imagen también, para que vean que si se coloca de la misma manera el acrílico, esta va a ser la calidad de imagen. Entonces lo que vamos a hacer, en lugar de colocarla igual, lo que vamos a hacer es girar, darle vuelta con el mismo lado hacia el frente, pero girándola completamente y colocando la parte que está arriba en la parte de abajo. Este lado del acrílico está completamente en buen estado, y no es tanto por la imagen, porque también, si se dan cuenta, el acrílico asienta en los LEDs y esto le sirve para distribuir el calor, le sirve como disipador. Esto es muy importante, así se conservarán más tiempo en buen estado los LEDs. Ahí ya después de colocarlo hacemos la primera prueba y enseguida se nota la diferencia. Los destellos quedan en la parte de arriba, en las partes agrietadas, pero la imagen ya es más clara y uniforme en toda la pantalla. Aquí lo pueden ver más claramente. La parte de abajo ya no tiene los destellos, todas las letras se ven bien, la luz se distribuye de una mejor manera en toda la pantalla. Simplemente quedarán nada más esos destellos por las grietas que ya se formaron y es inevitable, pero en general tendremos una mucho mejor calidad de imagen. Eso es todo en este video, amigos. Espero que la información
sea de utilidad para ustedes. Hasta pronto.